1. Los mercados siempre están sesgados en una u otra dirección. 2. Los mercados pueden influir en los hechos que anticipan. La combinación de estas dos afirmaciones explica por qué los mercados parecen tan a menudo anticipar los hechos correctamente. Utilizando un sesgo de los participantes como punto de partida, podemos intentar construir un modelo de interacción entre los sesgos de los participantes y la situación en la que participan. Lo que hace tan difícil el análisis es que las opiniones de los participantes son parte de la situación con la que se relacionan. Para dar un sentido a una situación tan compleja necesitamos simplificarla. Presenté el concepto simplificador cuando hablé del sesgo de los participantes. Ahora quiero llevar el argumento un paso más allá e introducir el concepto de un sesgo prevaleciente. Los mercados tienen muchos participantes, cuyas opiniones son diferentes. Supondré que muchos de los otros sesgos individuales se cancelan entre sí, dejando lo que yo llamo el sesgo prevaleciente. Este supuesto no es apropiado para todos los procesos históricos, pero es aplicable al mercado de valores y a otros mercados. Lo que legitima el procedimiento de agregar percepciones individuales es que pueden estar relacionadas con un denominador común, es decir, los precios de las acciones. En otros procesos históricos, las opiniones de los participantes son demasiado difusas para ser agregadas y el concepto de sesgo prevaleciente resulta ser poco más que una metáfora. En estos casos, puede ser necesario un modelo diferente, pero en el mercado bursátil el sesgo de los participantes encuentra su expresión en las compras y las ventas. En igualdad de condiciones, un sesgo positivo lleva al aumento de los precios y uno negativo a su caída. Así, el sesgo prevaleciente es un fenómeno observable. Esa igualdad de condiciones, por supuesto, nunca es real. Necesitamos saber más sobre esa igualdad de condiciones para construir nuestro modelo. En este punto introduciré un segundo concepto simplificador. Postularé una tendencia subyacente que influye en el movimiento de los precios de las acciones, tanto si es reconocida por los inversores como si no. La influencia en el precio de las acciones, por supuesto, variará dependiendo de las opiniones de los participantes del mercado. La tendencia en los precios de las acciones se puede considerar como un compuesto de la tendencia subyacente y el sesgo prevaleciente. ¿Cómo interactúan estos dos factores? Se recordará que hay dos conexiones en juego, la participación y las funciones cognitivas. La tendencia subyacente influye en las percepciones de los participantes a través de la función cognitiva. El cambio resultante en las percepciones afecta la situación a través de la función participativa. En el caso del mercado de valores, el impacto primario está en los precios de las acciones. El cambio en los precios de las acciones puede, a su vez, afectar el sesgo de los participantes y la tendencia subyacente. Aquí tenemos una relación reflexiva en la que los precios de las acciones están determinados por sus factores, la tendencia subyacente y el sesgo prevaleciente, los cuales a su vez están influenciados por los precios de las acciones. La interacción entre los precios de las acciones y los otros dos factores no es constante, lo que se supone que es la variable independiente en una función, están influenciados por los precios de las acciones. La interacción entre los precios de las acciones y los otros dos factores no es constante. Lo que se supone que es el variable independiente en una función es la variable dependiente de otra. Repito, lo que se supone que es la variable independiente en una función es la variable dependiente en la otra. Sin una constante, no hay tendencia hacia el equilibrio. La secuencia de acontecimientos se interpreta mejor como un proceso de cambio histórico en el que ninguna de las variables, precios de las acciones, tendencia subyacente y sesgo prevaleciente, permanece como estaba antes. En la secuencia típica, las tres variables se refuerzan entre sí, primero en una dirección y luego en la otra, siguiendo un patrón que se conoce en su forma más simple como expansión y recesión. Primero debemos comenzar con algunas definiciones. Cuando los precios de las acciones refuerzan la tendencia subyacente, llamaremos a la tendencia autorreforzante. Cuando operan en sentido contrario, autocorrectora. La misma terminología es válida para el sesgo prevaleciente. Puede ser autorreforzante o autocorrector. Es importante darse cuenta de lo que significan
estos términos. Cuando se refuerza una tendencia, se acelera. Cuando se refuerza el sesgo, la divergencia entre las expectativas y el curso real de los precios de las acciones en el futuro se amplía e inversamente, cuando se autocorrige, la divergencia se vuelve más estrecha. En lo que respecta a los precios de las acciones, lo describiremos simplemente como la alza o la baja. Cuando el sesgo prevaleciente ayuda a elevar los precios, lo llamaremos positivo. Cuando funcione en sentido contrario, negativo. De este modo, el aumento de los precios se ve reforzado por un sesgo positivo y el descenso por uno negativo. En una tendencia de expansión-recesión, esperaríamos encontrar al menos un tramo donde los precios al alza se ven reforzados por un sesgo positivo y otro donde los precios a la baja se ven reforzados por un sesgo negativo. También debe haber un punto donde la tendencia subyacente y el sesgo prevaleciente se combinen para revertir la tendencia en los precios de las acciones. Trataremos ahora de construir un modelo rudimentario de expansión y recesión. Comenzamos con una tendencia subyacente que aún no está reconocida, aunque también es concebible un sesgo prevaleciente que aún no se refleja en los precios de las acciones. Por lo tanto, para empezar, el sesgo prevaleciente es negativo. Cuando los participantes del mercado reconocen la tendencia, este cambio en las percepciones afectará los precios de las acciones. El cambio en los precios de las acciones puede afectar o no a la tendencia subyacente. En este caso, hay poco más por discutir. En el primer caso tenemos el inicio de un proceso de autorrefuerzo. La tendencia reforzada afectará el sesgo prevaleciente de una de las dos maneras. Conducirá a la expectativa de una mayor aceleración o a la expectativa de una corrección. En este último caso, la tendencia subyacente puede sobrevivir o no a la corrección en los precios de las acciones. En el primer caso se desarrolla un sesgo positivo que causa un aumento adicional en los precios de las acciones y una mayor aceleración en la tendencia subyacente. Mientras el sesgo se refuerza a sí mismo, las expectativas aumentan incluso más rápido que los precios de las acciones. La tendencia subyacente se ve cada vez más influenciada por los precios de las acciones y el aumento en los precios de las acciones depende cada vez más del sesgo prevaleciente. De modo que tanto la tendencia subyacente como el sesgo prevaleciente se vuelven cada vez más vulnerables. Finalmente, la tendencia en los precios no puede sostener las expectativas prevalecientes y se inicia una corrección. Las expectativas decepcionadas tienen un efecto negativo en los precios de las acciones y la caída de los precios de las acciones debilita la tendencia subyacente. Si la tendencia subyacente se ha hecho excesivamente dependiente de los precios, la corrección puede convertirse en una reversión total. En ese caso, la tendencia subyacente se invierte y las expectativas caen todavía más. De esta manera, se inicia un proceso de autorrefuerzo en la dirección opuesta. Finalmente, la desaceleración también alcanza un clímax y se invierte. Por lo general, un proceso de autorrefuerzo se somete a correcciones ordenadas en las etapas iniciales y, si la sobrevive, el sesgo tiende a reforzarse y es perturbado con menos facilidad. Cuando el proceso está avanzado, las correcciones se vuelven más escasas y así y mayor el riesgo de una inversión importante en el clímax. He esbozado una secuencia típica de expansión-recesión. Puede ilustrarse mediante dos curvas que siguen más o menos la misma dirección. Una representa los precios de las acciones y la otra las ganancias por acción. Sería natural imaginar la curva de ganancias como una medida de la tendencia subyacente y la divergencia entre las dos curvas como una indicación del sesgo subyacente. La relación es mucho más compleja. La curva de ganancias incorpora no solo la tendencia subyacente, sino también la influencia de los precios de las acciones en esa tendencia. El sesgo prevaleciente se expresa solo parcialmente por la divergencia entre las dos curvas. Parcialmente ya se reflejan las mismas curvas. Es extremadamente difícil trabajar con conceptos que son solo parcialmente observables. Por eso hemos elegido variables que se pueden observar y cuantificar, aunque, como veremos más adelante, la cuantificación de las ganancias por acción puede ser muy engañosa. De cara a los fines actuales, asumiremos que los fundamentales en los que los inversores están interesados se miden adecuadamente mediante las ganancias por acción. Un trazado típico de las dos curvas puede ser el siguiente. Al principio, el reconocimiento de una tendencia subyacente va retrasado, pero la tendencia es lo suficientemente fuerte como para manifestarse en las ganancias por acción.
Cuando finalmente se reconoce la tendencia subyacente, esta se ve reforzada por el aumento de las expectativas. Surgen dudas, pero la tendencia sobrevive. Alternativamente, la tendencia vacila pero se reafirma. Dichos intentos pueden repetirse varias veces, pero aquí lo mismo una sola vez. Finalmente, la convicción toma cuerpo y ya no se ve alterada por la tendencia de las ganancias. Las expectativas se vuelven excesivas y no se ven sostenidas por la realidad. El sesgo se reconoce como tal y las expectativas se reducen. Los precios de las acciones pierden combustible y caen. La tendencia subyacente se invierte, fortaleciendo el declive. Finalmente, el pesimismo se hace exagerado y el mercado se estabiliza.